saludarles, bienvenidos a mi canal de YouTube, el mismo que les va a presentar el día de hoy, unas exposiciones por parte de mis estudiantes de bioquímica y farmacia correspondientes al paralelo A. Mis estudiantes van a exponer una serie de temas, los mismos que van a estar al día en cuanto a todas las exposiciones, van a ser temas sobresalientes en cuanto al área de matemática. Les recuerdo que ellos siguen la carrera de bioquímica y farmacia y la asignatura que ellos están cursando es cálculo. Entonces, por esta misma razón es que los invito a que ustedes se adueñen un poco más del área de matemática, se apropien de este contenido maravilloso y bienvenidos a este maravilloso mundo de las matemáticas. Áurea, el lenguaje matemático de la belleza. Desde sus principios matemáticos se ha considerado como más que una fórmula, destacándose y ejecutándose en diversas áreas de la sociedad que son importantes. Su origen viene de la antigua Grecia, un pueblo obsesionado con la belleza, donde un gran matemático llamado Heródoto se dio cuenta que existía una determinada proporción entre las facetas de las pirámides egipcias, y que dicha proporción podría ocultar el secreto de su perfecta armonía y de su belleza, refiriéndose así a la proporción áurea, también conocida como número de oro o divina proporción. Este es un número irracional que está representado por la letra griega pi y que tiene un valor aproximado de 1,618. Se ve en distintas áreas, desde las matemáticas, el arte, la naturaleza, y en el ser humano. En el ser humano es el resultado de la distancia del ombligo con la planta y la suma de la altura total. Lo encontramos en la disposición de las hojas de las plantas y eh, artistas como Leonardo da Vinci la han utilizado para crear obras estéticamente agradables y que tienen un porcentaje específico de belleza. También se da en la manera en la que percibimos que una persona es atractiva, ya que mientras opciones se acerquen más a el número áureo, más atractiva será la persona. Las matemáticas se vinculan con la secuencia de Fibonacci, una secuencia que es una serie numérica donde cada número es la suma de los dos anteriores y que sorprendentemente da como resultado el número áureo. Se usa actualmente para diseños, para crear productos que sean agradables a la vista. Se, se hace que nosotros creemos y entendemos cómo se hacen las cosas que se tengan una proporción, que sean estéticas, y permite crear obras y teorías que conecten la ciencia con el arte. Los números primos, un camino infinito hacia el infinito, un camino hacia el infinito. Esta frase hace relevancia a una de las características más importantes del tema del infinito. Lo que hace interesante a todo este tema es que, aunque el número sea menos frecuente, sin importar cuán grande sea, siempre habrá más, nunca se acabará su frecuencia. A toda esta base se le ha denominado como el teorema de Euclides. Los números primos no tan solo son un tema de estudio académico, sino que también han sido parte de diferentes áreas como la ciencia, la computación y la teoría de los números. Por parte de la cantidad, también han sido parte en el nuevo desarrollo de los algoritmos y han abierto puertas para las aplicaciones en el mundo real. Esto influye mucho en estas áreas de la matemática y de la ciencia. Aunque simple en su definición, siguen siendo una pieza clave para poder entender los fundamentos de las matemáticas y de todo y su conexión con el mundo que nos rodea. La relevancia de los números es muy en cuanto a la cantidad de números y las aplicaciones, ya que cumple con una estructura matemática y prácticamente las matemáticas puras. En base a todo esto, todo cumple una función, no tan solo son parte de las teorías de las matemáticas, teoría de los números, sino que también ahora en la actualidad cumplen una función en lo que son las nuevas aplicaciones de tecnología que nosotros utilizamos actualmente. En
conclusión puedo decir que los números primos, con su complejidad, nos enseñan que el conocimiento es un viaje continuo, que sin importar qué tan lejos podamos llegar, podamos aprender mucho más o descubrirnos temas sobre Fermat, la historia científica de la búsqueda que se basa en el último teorema de Fermat. Es una afirmación matemática que se resistió y se negó durante más de 300 años a ser demostrada. El enigma de Fermat es importante porque el enigma de Fermat es importante porque impulsó siglos de investigaciones matemáticas, estimuló el desarrollo eh, de áreas matemáticas, la teoría de números, la geometría y el álgebra. Todo esto fue resuelto en 1995 por Andrew Willett, que fue conectando los conceptos básicos de las matemáticas modernas. El enigma de Fermat influye en las matemáticas modernas porque su resolución impulsó avances de la teoría de números y de la teoría de números. El enigma de Fermat impulsó avances de la teoría de números y, el último teorema de la modularidad. Además, unificó los conceptos claves de las áreas de la matemática, ya que incluye la importancia y la perseverancia de las matemáticas modernas. También influye en la motivación educativa, ya que se ha demostrado de que una pregunta o un ejercicio aparentemente simple puede llegar a tener problemas en su resolución. Las etnomatemáticas es el estudio que aborda cómo las matemáticas son diferentes comunidades. Eh, Plantea también que las matemáticas no son universales, sino que varían. Las etnomatemáticas se define como la investigación de cómo diferentes culturas desarrollan las matemáticas y las aplican las matemáticas en su vida cotidiana. Se enfatiza que cada comunidad posee su propio sistema numérico y método de cálculo, haciendo así que las matemáticas son una herramienta práctica en la vida cotidiana de las personas, como en el comercio, la agricultura y la agricultura. Del abajo de la revolución industrial, algoritmos y computación. La evolución del cálculo desde su inicio hasta su integración a la era digital ha revolucionado la resolución de problemas en múltiples disciplinas, científicas y tecnológicas. La relevancia de este tema radica en que la digitalización ha revolucionado las herramientas matemáticas, permitiendo realizar cálculos con gran precisión y velocidad antes impensables. Esta transición fue posible gracias al desarrollo de los algoritmos que simplifican los problemas complejos en pasos simples, ejecutados por computadoras. Además, impulsaron avances significativos en diversas áreas como la ingeniería, la economía y la ciencia de datos. Un punto crucial de esta evolución es el desarrollo de los algoritmos, cuya sistematización fue introducida en el siglo XIX por Algoritmo. Este enfoque creó las bases necesarias para el desarrollo que hoy sustentan las máquinas modernas. Y también las computadoras modernas impulsadas en el siglo XX, especialmente con el concepto de la máquina de Turing, hizo posible la creación de los primeros ordenadores. Estos dispositivos revolucionaron la capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos a gran escala, y además esta evolución no solo tuvo importancia para la ciencia y la tecnología. En la educación matemática, el cálculo digital abrió nuevas oportunidades en la cual a los estudiantes no solo los educaba para enriquecer su formación, sino que también los preparaba
para un entorno laboral donde estas habilidades son cada vez más necesarias. Yo les voy a hablar sobre el arte visto con ojos matemáticos. Este hace referencia a lo que son las ilusiones ópticas, en las cuales hace que el cerebro lo interprete de una manera errónea a la realidad. Esto quiere decir de una manera ficticia a lo que estamos viviendo. Esta la podemos aplicar en diferentes áreas ocupacionales, como por ejemplo en el área de ingeniería, arquitectura, en lo que son en los planos digitales, en dimensiones en 2D y en 3D. Además, también la podemos aplicar en lo que es en el marketing. También podemos decir que esta herramienta es muy útil ya que nos sirve de una manera de aprendizaje y hay que tener en cuenta que si aprendemos de nuevas maneras, esto hace que tengamos un impacto más significativo. También les voy a hablar sobre el arte, sobre la belleza matemática. El arte matemática hace que veamos cómo las matemáticas pueden crear belleza y orden. Es así que estas utilizan pequeñas proporciones para que el artista pueda crear lo que son diseños, planos y demás. Es por ello que el arte visto con ojos matemáticos es muy importante para que así los artistas puedan plasmar una buena obra hacia los ojos del ser humano. Voy a hablar sobre el infinito matemático y un descubrimiento científico. Este es un tema que ha captado la atención de filósofos y científicos. El infinito matemático es importante en las matemáticas modernas, ya que nos permite encontrar teorías avanzadas como el cálculo decimal y la teoría de conjuntos. Es crucial ya que nos permite, ya que desafía nuestro conocimiento y nos obliga a expandir límites de tratamiento. Esto puede y tenemos el teorema de los monos, del mono, que se trata sobre monos quitando al azar y puedan crear matemáticas social funciona una mente maravillosa. La creatividad que las matemáticas estudia cómo los matemáticos generan ideas originales, eh, resuelven problemas complejos y encuentran semejanzas entre conceptos. Esto implica el uso de la inducción, la visualización y el pensamiento abstracto para encontrar soluciones innovadoras. Una mente maravillosa es aquella que combina la lógica y la creatividad, capaz de ver patrones y relaciones en el mundo matemático, así como lo hicieron genios como Einstein o Gauss. La creatividad en las matemáticas no solo se trata de aplicar fórmulas, sino de pensar de manera nueva y profunda sobre los problemas. Las matemáticas de la vida y los modelos numéricos para la biología y la ecología. Pues dicho tema, estos son herramientas fundamentales para comprender y predecir estos fenómenos en los sistemas biológicos y ecológicos. Además de estos sistemas, también encontramos lo que es la evolución, el crecimiento poblacional e inclusive la dispersión de enfermedades, donde estos proporcionan una visión cuantitativa a lo largo. Su importancia radica en poder tomar decisiones informadas sobre la conservación,
sobre el manejo de recursos naturales, sobre también sobre los recursos naturales, inclusive también sobre las políticas de la salud y también en las acciones de los seres humanos en estos sistemas. Curvas peligrosas, elipses, hipérbolas y otras mayorías geométricas. Las curvas peligrosas como las elipses son fundamentales en el porque nos permite representar geometría, hipérboles aparecen en campos gravitatorios. La convoya nos permite estudiar las características que pueden esperar áreas de curvatura. Se utilizan para estudiar propiedades geométricas, resolver ecuaciones complejas y modelar fenómenos en el mundo real, donde estas formas aparecen naturalmente. Estas curvas como análisis matemático son fundamentales porque nos permite describir el mundo desde el modo. La vía secreta de los números y temas curiosos de la matemática. Pitágoras realizó uno de los primeros estudios matemáticos sobre la música y descubrió que cuando las longitudes de varias cuerdas de vibración formaban entre ellas proporciones en números enteros creaban tonos armónicos. El sistema binario es el fundamento de tecnología digital, es decir, de cualquier dispositivo que tenga circuitos integrados, chips como el computador. La invención de logaritmos se debe a John Napier. Con la invención de logaritmos, Napier contribuyó a simplificar arduas tareas de cálculo que intervenían en la astronomía, en la ingeniería y en ciertos negocios. Las matemáticas están llenas de temas curiosos y sorprendentes que a menudo combinan belleza y lógica. Por ejemplo, el símbolo de dos rayas lo empezó a utilizar un médico y matemático inglés y eligió este símbolo porque dos cosas no pueden ser más iguales que dos líneas paralelas. La secuencia de Fibonacci aparece en muchos aspectos de naturaleza, como en la formación de espirales en caracoles y girasoles. El número pi es la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Lo curioso es que aunque es una mezcla de números y no puede ser expresado como una fracción exacta, los dígitos pi no siguen un patrón repetitivo. Esto es importante porque nos permite ver el mundo de una perspectiva diferente y entender aspectos profundos de nuestro entorno. Desarrollar habilidades de pensamiento influyendo en diversas áreas del conocimiento y de la vida cotidiana. Yo voy a hablar sobre la teoría del caos y el efecto mariposa. Como para poder entender esto, tenemos que entender una metáfora de que el aleteo de una mariposa podría afectar gravemente al otro lado del mundo. Entonces, el científico Edward Lorenz, en la década de 1960, siendo un meteorólogo, realizó varias simulaciones en diversos aparatos, en los cuales, utilizando el 0,506201, en sus simulaciones salieron datos precisos, pero al cambiar eso y solo con colocar 0,506, todas esas simulaciones salieron diferentes. A esto se lo conoce como el efecto mariposa. Esto de aquí se lo puede encontrar también en la literatura, en la química y en la matemática, principalmente. Como en el caso de la literatura, cuando una persona cuenta alguna leyenda o historia y otra persona no comprende el mensaje y la cambia, esta va a cambiar gravemente tu. Asimismo en química, como en el caso de reacciones químicas o mezclas. Cabe destacar también que esto se lo puede entender con un ejemplo muy fácil, como es el cambio climático y los gases invernaderos. Esto, al modificar en el ecosistema, los meteorólogos van a cambiar los datos precisos que ellos van a tener. Finalmente, con esto podemos concluir que la teoría del caos es muy utilizada tanto en sistemas meteorológicos, en sistemas lingüísticos, en sistemas químicos, inclusive mucho en los sistemas matemáticos.
La importancia del tema formas que se deforman radica en que la deformación es la clave para entender cómo los materiales responderán bajo diferentes fuerzas o externas. Entender esta deformación es crucial ya que nos permite estudiar cómo los materiales, cómo las cantidades y sus relaciones cambian de manera detallada. Entender esta deformación es crucial, ya que nos permite estudiar cómo los materiales responderán bajo diferentes fuerzas. La deformación es el cambio en la forma de un cuerpo que se produce por consecuencia de las tensiones que aparecen en el mismo a raíz de las limitaciones internas provocadas por fuerzas externas o por cambios de temperatura. La topología. La topología se ocupa de estudiar cómo las figuras se pueden deformar o retorcer. Son matemáticas, pero no parecen matemáticas, sin ecuaciones, sin funciones, ni números, ni letras. Un área de las matemáticas muy abstractas, pero que juegan objetivos muy concretos. La topología puede ser topología general o conjuntista, que tiene conceptos como convergencia, continuidad y conectividad. Topología algebraica usa herramientas de la álgebra abstracta para estudiar espacios topológicos, y la topología diferencial, que usa funciones diferenciales entre ellos. Mujeres matemáticas. En los tiempos de antes, todos sabemos que muchos escenarios eran liderados por el sexo masculino, pero hubieron mujeres que, a pesar de la ideología de los cambios, hicieron investigaciones importantes de la matemática. Muchas de estas mujeres tenían una vida resuelta, pero sin embargo decidieron seguir una de las primeras mujeres que se tiene visto es Hipatia de Alejandría. Esta mujer nació dentro del siglo IV después de Cristo. Sus investigaciones fueron dirigidas especialmente al arte. Fue perseguida por la religión cristiana y fue asesinada por tener pensamientos paganos. Germain y Kovalskaya aprendieron matemática de forma autodidáctica. Kovalskaya entró a la universidad a los 18 años como profesora y ahí realizó muchas investigaciones sobre la matemática. Este tema inspira a adultas, a niñas, a jóvenes, a que puedan ser líderes de muchos escenarios matemáticos. Las máquinas matemáticas y la inteligencia artificial en concreto. La inteligencia artificial es un tema de alta relevancia en la actualidad debido a la capacidad que ésta tiene de transformar distintos sectores, como por ejemplo pueden serlo la medicina, el transporte, el comercio, la educación, entre otros. Si bien también se puede analizar desde un punto de vista ético, es decir, la relación que existe entre las mentes y las máquinas, y cómo estas se utilizan o se direccionan para diferentes áreas del conocimiento. Estos también influyen, como ya lo dijimos antes, en áreas como por ejemplo el trabajo, debido a la automatización que han tenido las máquinas y la capacidad que tienen de evolucionar. Es decir, que un trabajo que antes lo realizaba una persona, ahora puede ser realizado por una máquina. Como por ejemplo los centros de llamadas. Si bien antes se necesitaba de una persona que contestara los teléfonos, ahora una inteligencia artificial puede responder cada una de estas llamadas. Este tema debería analizarse y direccionarse desde un punto de vista analítico, crítico y científico, para mejorar distintas áreas como por ejemplo las matemáticas con software matemático, o también la educación, cambiando los métodos de enseñanza, que si bien antes eran un poco ortodoxos, ahora pueden darse de mejor manera con el uso de, por ejemplo, diapositivas o recursos gráficos. Hoy les voy a hablar sobre los mapas del metro y redes neuronales, la teoría de grafos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los mapas del metro son tan extraños o por qué las computadoras pueden aprender a reconocerlos? Pues esto se lo debemos a un concepto matemático denominado la teoría de grafos. La teoría de grafos estudia las relaciones entre objetos representados por puntos denominados nodos y las relaciones entre ellas denominadas aristas. Los mapas del metro son una representación gráfica de un sistema de metro, y las redes neuronales son sistemas computacionales inspirados en el cerebro humano, utilizados para las tareas de aprendizaje autónomo. La teoría de grafos actúa en lo que son los mapas del metro, ya que nos ayuda a poder encontrar la ruta más corta entre dos estaciones, a poder saber cuáles son las estaciones más transitadas y a poder optimizar la frecuencia de los trenes. En lo que son las redes neuronales,
nos ayuda a poder analizar cómo se propaga la información en una red neuronal, nos ayuda también a poder crear redes neuronales más eficientes y a poder analizar el funcionamiento del cerebro humano. Ahora bien, ¿cómo grafos actúan estos dos? Pues los grafos nos permiten modelar sistemas más complejos de manera sencilla, procesando patrones, optimizando procesos y mejorando la eficiencia entre ellos. Ambas aplicaciones requieren de la capacidad de procesar redes interconectadas para mejorar la información entre ellos. Así como los mapas del metro nos guían por los viajes por la ciudad, la teoría de grafos nos guía en nuestro viaje por la ciencia y la tecnología. La cuarta dimensión es un concepto que podemos ver en varios contextos, como la física, la matemática y la ciencia ficción, y en todos estos tienen un significado diferente. Este tema es relevante ya que explora uno de los temas más misteriosos y profundos de la naturaleza del universo, la estructura de la realidad y los límites de nuestro conocimiento. La idea de que un agujero negro pueda ser un portal hacia otra dimensión u otro universo no solo desafía nuestro conocimiento actual sobre la física, sino que también hace nuevas preguntas sobre la cosmología, la física teórica y la filosofía de la ciencia. Este tema estudia el horizonte de sucesos y la pérdida de información, ya que según las leyes cuánticas, la información no simplemente puede desaparecer. Y a esto se han hecho nuevas paradojas sobre el posible paradero de esta información. También se estudian las leyes de la gravedad cuántica y su posible relación con universos alternos y las simulaciones y experimentos indirectos. Pues porque físicamente no podemos ver los agujeros negros, así que se hacen simulaciones lo más realistas posibles, lo más cercanas posibles para poder estudiar estos sucesos. Este tema influye en la comprensión de la gravedad y la relatividad y también ofrece nuevas perspectivas sobre los multiversos y las dimensiones alternas. En conclusión, este tema es de gran impacto sobre varias áreas de la física y de la filosofía y también ofrece nuevas direcciones para las teorías de los cosmos y las realidades alternas. Bueno, hoy voy a hablar sobre los números notables, el 0 al 666 y otras ejemplos médicos. Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos han utilizado los números para contabilizar, pero nos cuesta la introducción del cero, que estos números empezaron a tener un valor mucho más allá de la contabilidad. Es decir, los números que antes solo para llevar cuentas empezaron a ser utilizados para realizar ecuaciones matemáticas muy complejas. Este, Cero antes era un número que no representaba nada, o bien podía representarlo todo, dependiendo a quién podías preguntar. Pero sin incorporación, le dio un nuevo significado a las matemáticas. Tenemos también como bestias numéricas al 666, que es adoptado por las culturas cristianas como el número diabólico, y fue utilizado en diferentes áreas geográficas. Además tenemos el número 3, que puede representar el yin, yang, Tao, la cultura china, o si no, diversas culturas paganas, a la triple diosa, se llama el anciano. También tenemos el número 7, como los 7 días que Dios trabajó para poder crear la tierra, o el número 13, que en las culturas nórdicas es utilizado como un número de mala suerte. Además, como un número de bestia numérica, también tenemos el número pi, que deja fascinado a todos los matemáticos de ser un número irracional. Esto debido a lo largo que es. En conclusión, podemos tener que los seres humanos, en su naturaleza, intentan darle un significado a todo lo que no entienden. Entre ellos tenemos a estos diferentes números.
lo que es el álgebra. Pues bien, el álgebra es una de las ramas más fundamentales de la matemática, ya que esto es la resolución de problemas, ya que esto también ayuda a hacer lo que son soluciones, también se ve en lo que son áreas avanzadas como lo que es cálculo y geometría. Porque también se ve en el diario de las carreras que mucho al ya que esto se debe a las contribuciones matemáticas, como es Al, y Descartes, los cuales hicieron lo que es teoría de los grupos y grupos de Lie, las cuales son estos temas son muy importantes en lo que es y criptografía. Pues bien, esto también ayuda a lo que son ya que tiene base bajo los contextos geométricos. Ambos temas son de mucha importancia, ya que nos ayuda a resolver problemas. Podemos encontrar en diferentes campos, como física, ingeniería y arquitectura. La secta de números podemos ver sobre, y podemos ampliar más el tema, que va en base sobre los números naturales, enteros y racionales, pero también organizamos y clasificamos diferentes ideas. La importancia y clave es que nos ayuda a resolver problemas reales. Y con respecto al teorema de Pitágoras, es la relación entre los triángulos rectángulos y sus lados. Pero se dice que las primeras personas en saber sobre el tema fue Pitágoras de Samos, pero no fue así. En realidad ya existían otras culturas como los egipcios, los paloneses y los chinos. Bueno, como pudieron observar, algunos de mis estudiantes que han participado de esta exposición, que los incita a conocer un poco más de estas matemáticas. Hay diferentes temas que les pueden ayudar en diferentes áreas. Ya puede ser en el área de salud, en el área de las ciencias aplicadas, en el área de administración, en el área de la estadística. Entonces, todo esto conduce a que ustedes puedan entender un poco mejor las matemáticas. Entonces, espero que les haya servido este video. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.